En un futuro no muy lejano, la sed de exploración de la humanidad la había llevado a los confines de la galaxia, descubriendo los restos de innumerables civilizaciones alienígenas. Entre estas expediciones había una misión dirigida por la doctora Fiona Calloway, una renombrada xenotecnóloga conocida por su insaciable curiosidad y determinación. Su última aventura la llevó a un planeta desértico inexplorado, un mundo cuyo árido paisaje ocultaba secretos enterrados bajo las arenas. Acompañada por un variado equipo de científicos, ingenieros y personal de seguridad, Fiona se propuso descubrir la verdad de este mundo olvidado. Fue en este planeta, bajo el sol abrasador y entre ruinas imponentes de arquitectura alienígena, donde Fiona y su equipo tropezaron con un antiguo templo. Estaba semienterrado en la arena, su entrada enmarcada por imponentes pilares de piedra tallados con símbolos extraños e indescifrables. El equipo se movió con cautela, con la emoción atemperada por el conocimiento de que muchos artefactos alienígenas podían ser peligrosos. El aire del interior del templo estaba viciado y sus pasos resonaban inquietantemente a medida que se adentraban. Cada paso les acercaba más al corazón de la estructura. En el centro del templo lo encontraron. Una enorme y enigmática máquina distinta a todo lo que habían visto antes. Se erguía sobre un pedestal, rodeada de círculos concéntricos grabados en el suelo, con símbolos alienígenas que palpitaban débilmente con una luz de otro mundo. La propia máquina era una mezcla de metal y material orgánico, lo que le confería una cualidad inquietante, casi viviente. Emitía un zumbido bajo y constante que parecía resonar en las mismas paredes del templo. El equipo quedó cautivado por su presencia, y Fiona supo inmediatamente que no se trataba de un artefacto corriente. El dispositivo, al que más tarde llamaron el motor del silencio, tenía una propiedad única, la capacidad de amortiguar el sonido por completo. En cuanto lo activaron, cesó el zumbido grave y el templo se sumió en un silencio antinatural. Era algo más que la mera ausencia de ruido. Era como si el sonido hubiera sido arrancado de la existencia, dejando tras de sí una quietud inquietante y hueca. Se sentía mal, como si estuvieran en un vacío en el que ni siquiera sus pensamientos podían formarse por completo. Pero había más. Al seguir experimentando con el motor del silencio, descubrieron que no solo silenciaba el sonido, sino que tenía una capacidad mucho más insidiosa. La doctora Fiona Calloway, atraída tanto por el miedo como por la fascinación, dirigió la investigación sobre el motor del silencio. Experimentó cuidadosamente, observando los efectos sobre el sonido, pero pronto descubrió que podía silenciar algo mucho más profundo. Cuando uno de los miembros de su equipo, distraído por las extrañas inscripciones del pedestal, activó accidentalmente una parte inactiva de la máquina, se detuvo de repente a mitad de frase. Su expresión se quedó en blanco y cuando volvió a mirar a Fiona, estaba claro que le faltaba algo. No recordaba nada de lo que acababa de ocurrir, ni de las últimas horas. Era como si el motor del silencio hubiera borrado esa parte de su vida. Al darse cuenta de que el motor del silencio podía borrar recuerdos, Fiona sintió un escalofrío. No se trataba solo de un artefacto, era un arma, un dispositivo capaz de manipular la esencia misma de una persona. La mente de Fiona se agitó, dividida entre la emoción del descubrimiento y el horror de sus implicaciones. ¿Qué clase de civilización había creado esto? ¿Y con qué fin? El profesor Hugo Lin, historiador del equipo, tenía sus propias teorías. Al descifrar más inscripciones del templo, encontró referencias a algo llamado Arma de la Misericordia, lo que sugería que el motor del silencio se había utilizado durante una antigua guerra. La misericordia, explicó,
Podía significar borrar los recuerdos de los soldados, quizá para poner fin a su sufrimiento, o podía significar algo mucho más oscuro. Fiona no era la única intrigada por el motor del silencio. Lina Ibarra, una joven y brillante ingeniera con una vena rebelde, estaba obsesionada con el potencial de la tecnología alienígena. Le fascinaba la complejidad del motor del silencio y cada vez estaba más ansiosa por comprender cómo funcionaba. Para ella representaba una maravilla tecnológica, una oportunidad de dominar algo más allá de la comprensión humana. Pero Ray Kane, el oficial de seguridad del equipo y antiguo soldado con un pasado traumático, tenía una perspectiva diferente. Veía el motor del silencio como lo que era, un peligro que no podía caer en las manos equivocadas. Pidió cautela y presionó al equipo para que se planteara destruirlo antes de que alguien pudiera aprovechar su poder con fines nefastos. Con el paso de los días, el equipo se fue dividiendo. Fiona se encontraba dividida entre su curiosidad y las advertencias de sus colegas más precavidos. La atormentaba el recuerdo de su compañero que había muerto en una expedición anterior. La idea de poder borrar aquel dolor, de olvidar la pérdida que aún pesaba sobre ella, era tentadora. ¿Pero a qué precio? Y mientras continuaban sus experimentos, empezaron a notar algo más, una figura que parecía permanecer en el límite de su visión, una sombra que desaparecía cada vez que se volvían para mirar. La figura susurrante, como llegaron a llamarla, era diferente para cada una de ellas. Para Fiona era su compañero perdido, que permanecía en silencio en un rincón de la habitación, una presencia que la llenaba de nostalgia y temor a partes iguales. Para Ray era un soldado sin rostro, un recuerdo de las batallas que había librado y de los camaradas que había perdido. Lina lo veía como su padre distanciado, alguien a quien se había pasado la vida intentando demostrar su valía. La figura aparecía sin previo aviso, siempre observando, sin hablar nunca, pero su presencia era innegable. Parecía conocerlas, comprender sus miedos y deseos más profundos, y siempre estaba ahí, instándolas hacia el motor del silencio. El descubrimiento de la figura susurrante inquietó al equipo, pero eran reacios a hablar de ello abiertamente. Cada uno de ellos creía, al menos al principio, que se trataba de una alucinación personal, quizá una manifestación del estrés o un subproducto de los efectos del motor del silencio. Pero con el paso del tiempo quedó claro que la figura no era fruto de su imaginación. Estaba relacionada con el motor del silencio y parecía fortalecerse. Su influencia era más pronunciada cada día que pasaba. Lina Ibarra, siempre optimista, no se dejó intimidar por los extraños sucesos. Estaba fascinada por el motor del silencio, convencida de que guardaba secretos que podrían hacer avanzar a pasos agigantados la comprensión de la tecnología alienígena por parte de la humanidad. Pasó largas horas en el templo, estudiando detenidamente las inscripciones, pasando las manos por la superficie lisa y fría de la máquina, buscando la forma de liberar todo su potencial. Estaba decidida a comprenderla, a dominarla, pero su determinación la llevó a asumir riesgos que otros no estaban dispuestos a correr. Una noche, mientras el resto del equipo descansaba, Lina decidió activar una parte inactiva del motor del silencio. Había estado trabajando en el desciframiento de una serie de símbolos especialmente complejos y creía que por fin había comprendido su significado. Ajustó los controles, sus dedos manipularon hábilmente la interfaz alienígena y respirando hondo, activó la máquina. Por un momento no ocurrió nada. Entonces un pulso de energía irradió del motor del silencio, una onda que atravesó todo el templo, dejando a su paso una extraña quietud.
Rey, que había estado vigilando fuera del templo, sintió que el pulso lo inundaba. Tropezó, su visión se nubló, y por un momento sintió como si flotara, desligado de la realidad. Cuando recuperó el equilibrio, miró a su alrededor, desorientado. Algo iba mal. Intentó recordar por qué estaba allí, qué se suponía que estaba haciendo, pero los recuerdos se le escapaban como agua entre los dedos. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que no podía recordar de dónde venía. No podía recordar su propio pasado. El motor del silencio le había arrebatado algo, algo vital. El equipo se reunió en el templo, con los rostros marcados por el miedo y la confusión. El estado de Rey era un claro recordatorio del poder al que se enfrentaban. Los miró, con los ojos desorbitados por una mezcla de miedo e ira, y exigió respuestas. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían desencadenado? Creció la desconfianza entre la tripulación, cada uno de ellos preguntándose qué más podría borrar el motor del silencio, qué partes de sí mismos podrían perder a continuación. La tensión era palpable, y el equipo, antaño cohesionado, empezó a fracturarse por la tensión. Mientras tanto, la figura susurrante se hizo más persistente. Ahora les hablaba. Su voz era un suave murmullo que parecía resonar en sus mentes más que en sus oídos. Les susurraba sus miedos, sus pesares, sus deseos más profundos. Los conocía, los comprendía y les ofrecía algo que no podían ignorar. Un escape del dolor, de la culpa, de las cargas que llevaban. Les ofrecía silencio. Para Fiona, era la oportunidad de olvidar la muerte de su compañero, de borrar el dolor que la atormentaba cada día. Para Ray, era la promesa de olvidar las batallas que había librado, las vidas que había cegado, los camaradas que había perdido. Para Lina, era la oportunidad de probarse a sí misma, de desvelar los secretos del motor del silencio y conseguir algo extraordinario. La influencia de la figura era insidiosa, y uno a uno, los miembros del equipo se vieron atraídos por el motor del silencio, tentados por la promesa de lo que podía ofrecer. Fiona, en particular, se encontró luchando contra el impulso de utilizar el dispositivo. El recuerdo de la muerte de su compañero era un peso constante en su corazón, un dolor que nunca parecía desaparecer. La idea de poder olvidar, de liberarse de esa carga, era casi demasiado tentadora como para resistirse. Estaba ante el motor del silencio, con la mano sobre los controles, la mente dividida entre la necesidad de recordar y el deseo de olvidar. Fue Rey quien la sacó del borde del abismo. Había visto el cambio en Fiona. Había observado cómo se volvía más retraída, más distante. Sabía lo que se estaba planteando y no podía permitírselo. Se acercó a ella con voz suave pero firme, recordándole quién era, para qué estaban allí. Habló de la importancia de la memoria, de la identidad, de las cosas que los hacían humanos. Fiona vaciló, con los ojos llenos de lágrimas, y lentamente se alejó del motor del silencio. Pero la tentación persistía, un susurro constante en el fondo de su mente. Mientras tanto, el profesor Hugo Lin seguía trabajando en el desciframiento de las inscripciones. Estaba convencido de que el motor del silencio contenía conocimientos cruciales sobre la civilización alienígena que lo había creado. Creía que si lograban comprender su propósito, podrían controlarlo, utilizarlo para el bien. Pero a medida que profundizaba en los símbolos, empezó a ver patrones que le inquietaron. Las referencias a un arma de misericordia adquirieron un significado más oscuro, que sugería que el motor del silencio se había utilizado no solo para acabar con el sufrimiento, sino para borrar identidades enteras, para silenciar a quienes se oponían a sus creadores. La comprensión llegó demasiado tarde. La figura susurrante no era solo una alucinación.
era una conciencia residual, un fragmento de la civilización alienígena que había creado el motor del silencio. Había estado influyendo en ellos desde el momento en que activaron la máquina, guiándoles, manipulándoles, alimentándose de sus recuerdos y sus miedos. Quería que utilizaran el motor del silencio, que lo activaran por completo, que le dieran el poder que necesitaba para restaurarse. Y cuanto más utilizaban el motor, más poder adquiría. El equipo era ahora plenamente consciente de la verdadera naturaleza de la figura susurrante, pero el conocimiento tenía un alto precio. Fiona, incapaz de resistir por más tiempo la tentación, decidió utilizar el motor del silencio en sí misma. No podía soportar el dolor de la muerte de su compañero, el peso de los recuerdos que la atormentaban en cada momento. Creía que borrando esa parte de su vida podría encontrar la paz, liberarse de la carga que la había consumido durante tanto tiempo. Pero el motor del silencio no era una herramienta precisa. Cuando Fiona lo activó, perdió algo más que el recuerdo de la muerte de su compañero. Desaparecieron secciones enteras de su vida, partes de su identidad que nunca había pretendido borrar. Olvidó no solo el dolor, sino también la alegría, el amor, los momentos que habían definido su relación. Perdió parte de sus conocimientos científicos, habilidades que había tardado años en desarrollar. Cuando el proceso terminó, Fiona quedó vacía, una cáscara de la persona que había sido. Miró a su equipo con los ojos vacíos y estaba claro que había perdido algo vital. Ray estaba furioso. Les había advertido a todos de los peligros, les había instado a destruir el motor del silencio antes de que pudiera causar más daño. Pero ahora era demasiado tarde. Fiona había desaparecido, al menos la Fiona que él había conocido, y el equipo se estaba desmoronando. Volvió su ira contra Lina, acusándola de llevarlos demasiado lejos, de ser temeraria en su búsqueda del conocimiento. Lina, a la defensiva y asustada, argumentó que el motor del silencio seguía siendo su mejor oportunidad para comprender a la civilización alienígena, que no podían destruirlo sin aprender más. A medida que aumentaban las tensiones, intervino el profesor Hugo Lin, intentando mediar entre Ray y Lina. Creía que aún había una forma de controlar el motor del silencio, de aprovechar su poder sin sucumbir a su influencia. Pero la figura susurrante siempre estaba ahí, susurrando, manipulando, alimentándose de sus miedos y dudas. Instó a Lina a activar de nuevo el motor, prometiéndole que podría desvelar sus secretos, que podría alcanzar la grandeza si solo estaba dispuesta a correr el riesgo. El punto de ruptura llegó cuando Lina, impulsada por su obsesión y la influencia de la figura susurrante, intentó utilizar el motor del silencio una vez más. Creía que podía controlarlo, que podría demostrar que Ray estaba equivocado y que el motor era una herramienta, no una amenaza. Pero cuando activó la máquina, un potente pulso irradió por el templo y Lina se desplomó, con los ojos desorbitados por el terror, mientras sus recuerdos empezaban a desvanecerse. Olvidó quién era, por qué estaba allí, y su identidad se deshizo ante los ojos horrorizados de sus compañeros. Ray sabía que no podían continuar así. El motor del silencio era demasiado peligroso, su influencia demasiado insidiosa. Tomó una decisión que sabía que le enfrentaría a Lina y posiblemente incluso a Hugo. Destruiría el motor del silencio, costara lo que costara. Era la única forma de proteger lo que quedaba de su equipo, de impedir que la figura susurrante adquiriera más poder. La paranoia se apoderó del equipo a medida que los efectos del motor del silencio seguían aumentando. Los recuerdos empezaron a desvanecerse inesperadamente, y la gente olvidó partes enteras de sus relaciones e identidades.
La figura susurrante ya no era solo una presencia lejana, estaba en todas partes, sus susurros eran cada vez más fuertes y su influencia innegable. Los miembros del equipo se volvieron unos contra otros, y la sospecha y el miedo los separaron. Ya no podían confiar en sus propios pensamientos, en sus propios recuerdos, y el grupo, antaño cohesionado, estaba ahora fragmentado y roto. Ray tomó medidas drásticas. Sabía que había que destruir el motor del silencio antes de que pudiera borrarlos a todos, antes de que pudiera llevarse todo lo que eran. Reunió las herramientas que necesitaba, se preparó para lo que sabía que sería una misión peligrosa y posiblemente fatal. Pero cuando se acercaba al templo, Lina le interceptó. No era la Lina que él había conocido. Era diferente. Sus ojos estaban llenos de una fría determinación que no era la suya. Estaba bajo la influencia de la figura susurrante, convencida de que el motor del silencio contenía la clave del vasto conocimiento alienígena, que valía la pena cualquier riesgo. Lina intentó detener a Ray, con voz desesperada, mientras le suplicaba que lo reconsiderara. Habló del potencial del motor del silencio, de los conocimientos que podrían obtener, de las puertas que podría abrir. Pero Ray podía ver el miedo en sus ojos, el modo en que le temblaban las manos, la forma en que su voz vacilaba. Sabía que no era ella misma, que la figura susurrante había torcido sus pensamientos, la había convertido en algo que no era. No podía permitir que le detuviera. Se entabló una lucha entre ambos por el control del motor del silencio. Ray era más fuerte, pero Lina era implacable. Su obsesión le daba una fuerza casi inhumana. Mientras luchaban, Fiona observaba desde las sombras, con la mente fracturada y los recuerdos incompletos. Quería ayudar, hacer algo, pero no recordaba qué debía hacer, quién debía ser. Estaba perdida, su identidad había sido destrozada por el motor del silencio. Fue el profesor Hugo Lin quien finalmente intervino. Había estado observando, con la mente acelerada, mientras intentaba dar sentido a todo lo que había ocurrido, a las decisiones que habían tomado. Sabía que el motor del silencio era peligroso, que había que detenerlo, pero también creía que aún había algo que aprender, algo que comprender. En un momento de desesperación, activó el motor del silencio, con la esperanza de comunicarse directamente con la figura susurrante para comprender sus verdaderos motivos. El templo se llenó de una luz cegadora cuando el motor del silencio cobró vida, y su poder atravesó las paredes, el suelo y el propio aire que respiraban. La figura susurrante apareció ante ellos, su forma cambiante, su rostro, un reflejo de sus miedos y deseos más profundos. Habló, y su voz resonó en sus mentes, revelando su verdadero propósito. No era una fuerza benévola, ni un guía o un maestro. Era un vestigio de una civilización que una vez había utilizado el motor del silencio como arma. Un arma diseñada para silenciar todas las mentes conscientes, para conseguir una versión retorcida de la paz, borrando la esencia misma de quienes se les oponían. La verdad era innegable y el equipo se enfrentaba a una elección imposible. El motor del silencio no podía controlarse, no podía utilizarse para el bien. Era un arma de destrucción, una herramienta de borrado, y había que detenerla. Ray y Fiona, con sus mentes fracturadas, pero su determinación inquebrantable, sabían lo que tenían que hacer. Pusieron el motor del silencio en autodestrucción, sabiendo que podrían perderse a sí mismos en el proceso. Con el motor del silencio activado para la autodestrucción, el templo se llenó de una inquietante quietud, una sensación de finalidad que flotaba pesadamente en el aire. La figura susurrante se desesperaba, su forma parpadeaba, su voz era una cacofonía de súplicas y promesas. Les ofrecía liberarse del dolor, de la culpa, de las cargas que soportaban.
Les prometía paz, una vida sin sufrimiento, si tan solo la perdonaban. Pero Ray y Fiona sabían que no era así. Habían visto lo que podía hacer el motor del silencio, habían sentido su poder, habían perdido partes de sí mismos por su influencia, no podían permitir que continuara. Empezó la cuenta atrás. Los segundos transcurrían a medida que aumentaba el poder del motor del silencio. La luz se hacía más brillante y el zumbido más fuerte. El templo temblaba, las paredes se resquebrajaban y el suelo se movía bajo sus pies. Ray y Fiona se aferraron el uno al otro, se miraron a los ojos y una silenciosa comprensión pasó entre ellos. Habían venido a este planeta en busca de conocimiento, de respuestas, pero lo que habían encontrado era algo mucho más peligroso, mucho más poderoso de lo que jamás habían imaginado. Cuando el motor del silencio alcanzó su masa crítica, una luz cegadora llenó el templo y cada miembro del equipo experimentó algo extraordinario. Vieron fragmentos de recuerdos, recuerdos que no eran los suyos, destellos de una civilización desaparecida hacía mucho tiempo, de vidas que habían sido borradas por el motor del silencio. Vieron los rostros de los que una vez vivieron en este planeta, sus esperanzas, sus miedos, sus sueños. Vieron la destrucción que había causado el motor del silencio, las innumerables vidas que se había llevado, las identidades que había borrado. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, todo terminó. El motor del silencio había desaparecido. Su poder se había extinguido y el templo había quedado reducido a escombros. Ray y Fiona yacían en el suelo, sus cuerpos maltrechos, sus mentes fracturadas, pero estaban vivos. Habían sobrevivido, habían destruido el motor del silencio, habían acabado con su reinado de silencio, pero habían perdido algo en el proceso, recuerdos, partes de sí mismos que nunca podrían recuperar. Ya no eran las personas que habían sido al llegar a este planeta, pero seguían siendo ellos mismos, seguían vivos, seguían juntos. Mientras regresaban a su nave, el peso de lo que habían hecho se apoderó de ellos. Habían destruido el motor del silencio, habían acabado con su amenaza, pero el coste había sido alto. Habían perdido amigos, habían perdido partes de sí mismos. Habían visto el verdadero poder de un arma que podía borrar no solo sonidos, sino recuerdos, identidades, vidas. Sabían que nunca podrían olvidar lo que había ocurrido aquí, nunca podrían permitir que la humanidad cometiera los mismos errores.